No, señor. Por la lluvia tan fuerte. No obstante, pues 4 distinguidos alumnos se hicieron presentes y con esos 4 tuvimos una clase muy agradable. Pero entonces yo sí espero pues que para el próximo martes, que es presencial, pues ojalá estén todos ustedes para tener una clase nutrida. Bien. Profe, perdón, le interrumpo. Señor, sí. Lo que pasa es que yo estuve en la clase del lunes con la profesora, pero pues como saben mis compañeros, a mí me tocó salir de la clase porque me sentí bastante mal. Sí. Esta mañana amanecí con una fiebre altísima y entonces me mandaron a 14 días de aislamiento. Entonces sí. No sé cómo voy a hacer. Uy, eso sí es tremendo. Te toca cumplir porque de pronto puedes ser portador del virus y Pues, los resultados salen ya la otra semana, ya lo hicieron, pero puedes contagiar a tus sí, o sea, compañeros. sería bastante irresponsable de mi parte ir y de pronto yo tener ese virus. Sí, y si tuviste esa consideración por nosotros ayer y no fuiste, pues yo te agradezco infinito que lo hayas hecho porque nos preservaste de un contagio, ¿no? Muchas gracias. Eso es algo que yo agradezco. Pero mira a ver y cuéntame si el resultado, cómo salió. Importante eso. Sí, de todas maneras, pues antes de que salga me mandaron los 14 días que tiene uno que durar encerrado. Claro. Pues ojalá salga negativa esa prueba, ese resultado. Bien. Empezamos a ver las fuentes del derecho. Y dentro de las fuentes del derecho tenemos que decir que hay 2 muy importantes. No son las únicas, pero hay 2 muy importantes, que son la costumbre y la ley. La costumbre es la más antigua y principal fuente del derecho. Yo alcancé a decir que una buena costumbre vale tanto como una ley escrita. Ese fue un aforismo que se leía en el siglo XIII en El espejo de Suabia del derecho alemán. Comandante, 4501, por favor. Gracias a la costumbre, el derecho privado ha venido evolucionando de una manera natural, puesto que en las relaciones ordinarias de la vida individual y social se producen hechos y prácticas que, estando conforme con el sentido común, establece una conciencia pública y conforman los precedentes que luego se van a convertir en las normas. John Navarro. ¿Listo? Gracias. Bien, entonces la costumbre tiene una clasificación que debe uno conocer para poderla interpretar. La costumbre, según su relación con la ley, puede ser, como decían los romanos, secundum legem. Secundum legem. Esa es la ley, la costumbre según la ley. O también otros le llaman la costumbre interpretativa. Entonces, la costumbre tiene fuerza de ley cuando
es introducida por una comunidad de fieles y de alguna manera es aprobada por el legislador. Entonces esa es la costumbre según la ley. Hay otra costumbre. John, tiene el micrófono prendido, John. Apague el micrófono, John. Sí, porque hay mucho ruido. Hay otra costumbre que es una otra costumbre que está fuera de la ley. Los romanos le llamaban praeter legem. Esa costumbre es supletoria. Es la que regula o disciplina relaciones sociales no contempladas, no reguladas en la ley. Esa costumbre no se opone al derecho escrito, sino que lo complementa. Entonces, en la ley 153 del 87, encontramos un artículo, el artículo 13, que nos dice, lo voy a leer: la costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana, constituye derecho a falta de legislación positiva. Por ejemplo, el pago del precio o la renta se debe hacer en los periodos estipulados. Y a falta de estipulación, se debe hacer conforme a la costumbre del país. Eso es lo que ordena la ley 153 del 87, y esa costumbre se tiene como supletoria, es decir, fuera de la ley, praeter legem, pero es supletoria, porque si no se paga la renta en los periodos estipulados, si no hay disposición, entonces debe pagarse de conformidad con la costumbre del país. Hay otra costumbre que va contra la ley, contra legem. Se decía en el derecho canónico que ninguna costumbre puede alcanzar fuerza de ley si es contraria al derecho divino. Tampoco puede alcanzar fuerza de ley una costumbre contra la ley, una costumbre extralegal, si no es razonable. Entonces, la costumbre expresamente reprobada por el derecho no sería razonable. Entonces, esta es la costumbre contraria, es la costumbre opuesta a la ley. Entonces tenemos secundum legem, praeter legem, contra legem. Miremos un poco la aplicación de la costumbre en el derecho colombiano. ¿Qué reglas habría? Podemos decir que para la aplicación de la costumbre en derecho colombiano han de seguirse unas reglas. Primera regla A, la exclusión de la costumbre contra legem. En ningún caso la costumbre tiene fuerza de ley, ni siquiera en caso de desactualización o en desuso de la ley. Así lo establece el Código Civil en su artículo 8. En ningún caso la costumbre tiene fuerza contra la ley, ni siquiera en caso de desactualización o desuso de la ley. B, jerarquía. A falta
de ley aplicable se impone la costumbre que sea general y conforme a la moral cristiana. Eso también lo ordena la ley 153 del 87, artículo 13. ¿Y cómo lo organiza? ¿En qué orden? Entonces, la costumbre local, a falta de ella, la costumbre general del país, y en ausencia de ella, la costumbre internacional. ¿Qué requisitos tenemos para la aplicación? La costumbre en materia civil requiere como requisitos para su aplicación. Primero, que no exista norma aplicable, ni en forma directa ni por extensión, que no exista norma aplicable. Segundo, que sea general, esto es, observada y conocida por el mayor número de personas, que sea conforme con la moral cristiana y que se encuentre debidamente probada. Digo probada, muy bien. Preguntémonos, ¿y cómo se prueba la costumbre? La costumbre se prueba con documentos auténticos, como decisiones judiciales definitivas. Se prueba con una certificación de la Cámara de Comercio del lugar. Se prueba con una certificación del respectivo cónsul colombiano. Se prueba con copia auténtica de la sentencia o laudo en que autoridad jurisdiccional de carácter internacional la hubiera reconocido, la hubiera interpretado, la hubiera aplicado, o mediante certificación auténtica de una entidad internacional idónea que dé fe sobre la existencia de la referida costumbre. Puede haber un conjunto testimonial. La costumbre comercial, por ejemplo, puede y debe probarse con 5 testigos, 5 testimonios de comerciantes idóneos inscritos en el registro mercantil que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos de la costumbre. Entonces, un conjunto testimonial, mínimo 5 testimonios de comerciantes que estén inscritos en la Cámara de Comercio, en el registro mercantil. En los países del common law, común, law, derecho. En los países del derecho común, como cuáles son, por ejemplo, Inglaterra, eso no, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, ¿qué más? Sí, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia. Esos son países del common law. Esos países del common law han permanecido al margen del movimiento codificador y dentro del derecho consuetudinario. ¿Qué es el common law? Que uno lo oye hablar con mucha frecuencia. ¿Qué es el common law? Yo aquí ordené mis ideas y escribí lo siguiente. El common law es el sistema jurídico de los pueblos anglosajones cuya base está formada por el derecho consuetudinario. Es decir, derecho consuetudinario es un derecho basado en la costumbre. Generalmente no hay derecho escrito, sino basado en la costumbre.
Tiene relación íntima con la costumbre, puesto que constituye un modo ordinario de convivencia. Allí los jueces, al aplicar el derecho, no lo crean, sino que lo declaran conforme a la costumbre operante, pues sus decisiones las fundamentan en los fallos precedentes al que resuelve el caso controvertido. Entonces, así el precedente y el fallo constituyen una costumbre autenticada, por decirlo así. Dentro de este sistema, el juez no solo ostenta el poder jurisdiccional para decidir el conflicto a él sometido, sino que es titular de un verdadero poder legislativo, porque no solo dicta normas de procedimiento para actuar en el propio tribunal, sino que la doctrina recogida en el fallo tiene fuerza obligatoria para todos los tribunales, aún de otra jurisdicción. Para la solución de un caso concreto, el juez, luego de obtener la evidencia, es decir, luego de obtener la plena prueba de los hechos, debe acudir a la solución que la jurisprudencia encontró o impartió en un caso similar. O sea, que el derecho se aplica en función de los casos particulares ya resueltos, no en principios, no en función de principios generales. Por eso, cuando los jueces fallan, dicen, o uno le dice al juez, usted tiene que fallar de conformidad como se falló el proceso tal contra tal en la corte de tal estado, en el condado de tal estado, etc. Entonces le presenta 4 o 5 sentencias, 5 fallos para que ese juez falle de igual manera. Hasta yo también estoy como resfriado. Anoche yendo para mi casa después de haber dictado clase, mi carrito me dejó en la calle, me botó y pude más o menos solucionar el problema con una grúa. El caso es que me acosté a las 2 de la mañana para levantarme a las 5 y siempre me pegué una lavada horrible y eso me tiene ahorita medio medio mal de la garganta. Bueno, la jurisprudencia es fuente, sí. La jurisprudencia constituye una fuente formal, o sea, una regla emanada de autoridad distinta del intérprete. Nosotros tenemos que 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos. Este es otro de los mandatos sabios de la Ley 153 del 87. Les repito, 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos. Ley 153 del 87, artículo 10. En la Constitución Nacional hay un mandato que nos dice
que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares en la actividad judicial. Déjenme ver si eso está aquí. En el artículo 230 de la Constitución. Los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Muy bien, entonces la Constitución ordena, dice, que en sus providencias el juez sí, solo está sometido al imperio de la ley, pero que también tiene que consultar la equidad, tiene que consultar la jurisprudencia, tiene que consultar los principios generales del derecho, la doctrina, porque son todos ellos auxiliares del juez. Eso es lo que tiene que hacer un juez cuando dicta sentencia. Entonces, la jurisprudencia es fuente del derecho. Pero se debe tener en cuenta y buscar la uniformidad en la jurisprudencia. Porque la uniformidad de la jurisprudencia, además de ser necesidad social, es la mejor garantía de la estabilidad jurídica. La contradicción de dos fallos sobre un mismo caso implica una incertidumbre jurídica. ¿Por qué? Porque quebranta la solidez y quebranta la justicia del ordenamiento jurídico. Entonces, la convivencia decente y armoniosa que debemos tener todos depende en gran medida en que cada habitante tenga la sensación de que en los jueces tiene el amparo seguro de su derecho y la sanción inexorable de su falta. Una organización judicial que tolere o confíe el resultado de los litigios al azar de las reglas de la competencia y al propio criterio del juez de turno, acepta no solo su propio desprestigio, sino el escándalo y el desprestigio de la judicatura. Entonces, como medios de uniformidad de la jurisprudencia, contamos con la observancia y correcta aplicación de los principios generales del recurso de apelación y del recurso de casación. Ahí está el secreto para mantener la uniformidad de la jurisprudencia. Uno oye hablar de los principios generales del derecho. Bueno, ¿y dónde están los principios generales del derecho? ¿Dónde se encuentran? Yo los quiero leer. Para mí, los principios generales del derecho son los primeros 72 artículos del Código Civil. Ahí, esos son. Ahí encuentran ustedes los principios generales del derecho. Algunos otros dicen, no, los primeros 100 artículos. No, yo digo los primeros 72 artículos del Código. Ahí encuentran los principios generales del derecho. En las institutas de Justiniano encontramos la observancia y correcta aplicación de los principios generales. Las institutas de Justiniano impusieron al juez como su primer deber el no juzgar nunca, sino con arreglo a las leyes, a las constituciones y a las costumbres. Miren qué mandato tan lindo en la
en las institutas de Justiniano. Le impusieron al juez como su primer deber no juzgar nunca, sino con arreglo a las leyes, a las constituciones y a las costumbres. Cada ordenamiento jurídico contiene principios o reglas generales que deben ser aplicados a las normas que cada caso particular reclama. Por ejemplo, las reglas de la interpretación de la ley. Ahí los encontramos, Código Civil, artículos 25 a 32, Ley 153 del 87 y Ley 57 de ese mismo año. Los que rigen la vigencia de la ley tanto en el tiempo como en el espacio, o los que se han dado para los medios de prueba y su evaluación. El recurso de apelación, porque dijimos, lo repito, como medios de uniformidad de la jurisprudencia se cuentan la observancia y correcta aplicación de los principios generales, observancia y correcta aplicación de los primeros 72 artículos del Código, el recurso de apelación y el recurso de casación. El recurso de apelación, ustedes saben que tiene por finalidad que el superior estudie toda la cuestión decidida en el primer grado. ¿Para qué? Para que la revoque o la confirme, según se ajuste o no a los principios y reglas generales y particulares que el caso reclama. Ese es el recurso de apelación. El recurso de casación, que es un recurso extraordinario, con él se pretende unificar la jurisprudencia nacional, así como proveer a la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos. Además, la casación procura reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida, por la sentencia que se lleva a casación. Entre la jurisprudencia y la costumbre existen notables diferencias. El origen. Mientras la costumbre nace en forma espontánea y popular, la jurisprudencia proviene de los jueces, quienes como órganos del Estado son técnicos en la ciencia del derecho. Por la naturaleza, estamos viendo notables diferencias entre la jurisprudencia y la costumbre. Por la naturaleza, mientras la costumbre exige una práctica, un uso repetido en el tiempo y en forma genérica, la jurisprudencia es la regla de derecho impuesta por los jueces sin requisito adicional. Otra diferencia, por la jerarquía. Si la jurisprudencia recoge una costumbre, es porque existe como norma de mayor jerarquía a la propia jurisprudencia y a los jueces les corresponde aplicarla. Entonces, la reiterada interpretación y aplicación de la ley por los jueces frente a un caso concreto conforma una fuerza vinculante a la autoridad y el respeto al pasado, a la cual los hombres someten sus relaciones jurídicas y sociales como garantía de su propia subsistencia, armonía y desarrollo, pese a que el juez conserva toda la libertad para variar el sentido y fundamento de las decisiones. Bueno. La doctrina.
¿Qué podemos decir sobre la doctrina? Que antes de la ley escrita se conocieron obras privadas en las cuales se relataban y ordenaban las costumbres convertidas en solución que debían retomar los tribunales. Más tarde, ante el silencio, la oscuridad o la contradicción de la ley, fueron los jurisconsultos quienes, inspirados en la lógica, en la equidad y en las reglas del derecho, construyeron las diferentes teorías sobre todas las materias, formulando además críticas a las limitaciones, imprecisiones y hierros de la misma ley, obligando entonces así a su corrección, derogación o claridad, en fin, explicando y aplicando la ley mediante adecuada clasificación y lenguaje. La doctrina, los jurisconsultos. En Roma había unos funcionarios que se llamaban los jurisconsultos, los jurisprudens, los jurisconsultos. Era la gente versada, la gente que conocía la norma y la gente que explicaba el derecho a las personas. Eran los llamados jurisconsultos. Las respuestas de los prudentes, jurisprudence, son las opiniones y sentencias de los que habían recibido el poder de fijar el derecho, porque se había establecido antiguamente que las leyes fuesen públicamente interpretadas por personas llamadas jurisconsultos. Estos recibían del príncipe el derecho de responder. Era tal la autoridad de sus opiniones y sentencias unánimes que según las constituciones no era permitido al juez separarse de sus respuestas. Eso también encontramos en las institutas de Justiniano. Cicerón dijo que la profesión del jurisconsulto se resumía en 4 palabras: respondere, cabere, agere, escribere. Esto es, responder a las consultas, aconsejar las precauciones legales en los negocios, representar y patrocinar los juicios y enseñar mediante la publicación de libros el derecho. Entonces la doctrina es la voz que el intérprete y el mismo legislador no encuentran ni escuchan en la sordomudez de la ley. Entonces, la doctrina analiza, condiciona los nuevos hechos sociales al campo jurídico para ofrecer soluciones que no se encuentran entre los contratantes. Bueno. Antes de meterme a analizar bien el concepto de ley, vamos a hablar en términos generales. ¿Por qué se caracteriza la ley? La ley como tal se caracteriza en primer lugar por ser obligatoria. Obligatoria.
Toda ley está infundida por un carácter imperativo, lo cual implica una voluntad que manda y otra que obedece, porque así es. Los que hacen las leyes y los que tenemos que obedecerlas. Se caracteriza por ser general. ¿Qué es esto en general? Está destinada para todas las personas que se encuentren o se ubiquen en las condiciones previstas en la ley sin excepción alguna y sin que se agote o se extinga por su violación o repetida aplicación. Entonces la ley debe ser general, erga omnes, para todo el mundo. La ley debe ser permanente. Se debe aplicar a todos los casos y hechos que se presenten bajo su vigencia. La ley es abstracta e impersonal. No está dada para casos individuales ni para determinadas personas. La ley es estatal, es estatal. La ley por naturaleza es la manifestación consciente y deliberada de la voluntad del Estado. Y otra característica es que debe ser conocida, claro. Eso es una ficción, ¿no? La ley se finge conocida por todos los destinatarios. Por eso es que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento. Nadie puede decir es que yo no sabía, es que yo no tenía ni idea que había una ley que reglamentara esto. Porque si aceptamos la ignorancia, pues no hay presos. Todo el mundo se va para la calle. Es que yo no sabía, mire, le juro, señor juez, que yo no sabía que echarle a la sopa de mi suegra estrinina y vidrio molido, eso era delito. Yo no tenía ni idea, señor juez. Entonces, ¿qué? Si el juez me acepta eso, entonces yo voy para afuera y mi suegra para el hoyo. No. Bien. La ley tiene unas etapas. Entonces, desde muy antiguo y en las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que como explicaba yo ayer, las 7 partidas es una de las obras del derecho español que nos llegó a nosotros y que tuvimos que observarla. En las 7 partidas se lee, voy a leerlo. La ley debe ser hecha mediante el consejo de hombres sabios, entendidos o letrados, leales y sin codicia, pues solo ellos pueden saber lo que conviene al derecho y a la justicia en pro del bien común de todos. Y agrega, quien haga las leyes debe amar a Dios y tenerle de presente cuando las hiciere para que sean rectas y cumplidas. Debe ser amante de la justicia y del bien común. Debe ser lo suficientemente entendido. Distinguir el derecho del entuerto sin permitir venganza, cambios ni enmendaduras de las leyes cuando demuestran razón para hacerlo. En fin, si crea el derecho para corregir y formar a los demás, debe saber hacerlo para sí mismo cuando hierre. Eso está en la partida primera, título primero, ley 11, de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio. En la formación de la ley se distinguen unas etapas muy claritas, muy claras. Una etapa que se llama iniciativa, es decir, dónde inicia, dónde nace, dónde puede nacer la ley. Entonces puede ser parlamentaria,
O sea, que el origen puede tenerlo en el caso nuestro, en una de las dos cámaras, en la Cámara de Representantes o en el Senado. Creo que eso está en el artículo 154 de la Constitución Nacional. Miremos a ver. Artículo 154 de nuestra Constitución. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras. ¿Cuáles son las cámaras? La Cámara de Representantes o el Senado. A propuesta de sus respectivos miembros. Del Gobierno Nacional. De las entidades señaladas en el artículo 156 o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución. No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales A, B y E del numeral 19 del artículo 150. Las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas, las que autoricen aportes o suscripciones del Estado, en fin. El origen de la ley puede ser en cualquiera de las cámaras. ¿Sí? Cámara, la Cámara de Representantes o el Senado. Entonces la iniciativa también puede ser ejecutiva. Puede ser contencioso judicial y puede tener un origen popular. Esa es la iniciativa. Otra etapa de la ley es la discusión. La discusión bajo los pertinentes requisitos constitucionales, legales y reglamentarios en una y en otra cámara. Viene finalmente cuando ya las leyes han sido aprobadas por Senado y Cámara, viene lo que se llama la sanción. ¿La sanción qué es? La firma del presidente de la República. Ya viene hechecita y entonces el presidente la firma. Ya quedó hecha la ley. Pero, ¿obliga la ley en ese momento? No, todavía no. Tiene que sufrir lo que se llama la promulgación. Entonces, promulgar la ley es publicarla en el diario oficial. Entonces la ley se publica y se entiende que todo el mundo puede leerla y que todo el mundo está enterado de que hay una ley. Pero para que la ley entre en vigor, se necesita que pasen 2 meses después de su publicación. Entonces, cuando decimos que la ley ha sido debidamente promulgada, quiere decir que ya pasó los 2 meses de que habla la ley. Entonces, en esos 2 meses en que está la ley, como ahí, dándose a conocer a todo el mundo, esos 2 meses de promulgación se conocen con el nombre de vacancia de la ley. Entonces, entendemos por vacancia los 2 meses subsiguientes a su promulgación. Salvo que la misma ley establezca el día en que deba entrar a regir. O cuando la misma ley establezca o faculte al gobierno para que determine el día en que debe entrar a regir. Entonces, la obligatoriedad tiene relación con la vigencia. Entonces, mientras la ley esté vigente, su cumplimiento es obligatorio. Mientras la ley esté vigente, es de obligatorio cumplimiento. No hay nada que hacer, hay que cumplir la ley. Bueno, a veces hay
incongruencia entre las leyes. Hay incompatibilidad e incongruencia de las normas. Entonces, si la incompatibilidad o la incongruencia se presenta entre dos o más códigos nacionales, se tendrán que aplicar sus normas en el siguiente orden. Aquí viene el orden de los códigos. Primero el Código Civil, después el comercial, el penal, el procesal, el administrativo, etcétera, etcétera. Entonces, si hay una incongruencia entre dos, se aplicarán las normas civiles, de preferencia a las comerciales, a las penales. Si la incompatibilidad o incongruencia surge entre normas de un mismo código o de una misma ley, o entre una ley especial y una general, se observan las siguientes reglas. Repito, si la incompatibilidad o incongruencia surge entre normas de un mismo código, de una misma ley, o entre una ley especial y una general, tendremos que observar las siguientes reglas. Primero, que la ley especial prima sobre la general. Entonces, la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. Y la ley especial deroga la general. Eso es el mandato del artículo 5º de la Ley 57 de 1887. Es que en ese año hay dos leyes profundas, la Ley 57 y la Ley 153. La disposición posterior predomina sobre la anterior. Sí. En cuanto a las disposiciones de un mismo código o de una misma ley, tengan igual especialidad o generalidad, la disposición consignada en el artículo posterior prevalece sobre la contenida en el artículo anterior. Ley 57 del 87, artículo 5º, Ley 153 del 87, artículo 2º. Bueno, ¿qué es esto de la vigencia de la ley? Decimos mientras la ley esté vigente. Todos sabemos que la ley es la fuente más conocida y segura de todos los derechos, en particular como regla emanada del Estado, con los requisitos establecidos en la Constitución, somete y regula las acciones humanas con una trascendencia jurídica increíble. En el tiempo, la ley positiva no puede ser obligatoria sino cuando se promulga. Es decir, las leyes se instituyen cuando se promulgan. Entonces, a partir de ahí, se presume conocida por todos sus destinatarios. Entonces, nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Cómo es ese sistema de la promulgación? La ley nueva es eficaz desde el momento mismo de su promulgación. Así lo estableció muy bien la legislación francesa y nosotros lo copiamos. La legislación francesa establece, dice, las leyes son ejecutoriadas en todo el territorio francés en virtud de la promulgación que de ellas se hace por el presidente de la República. Serán ejecutadas en todo el territorio de la República desde el momento en que pueda conocerse su promulgación. Esos mandatos
del derecho francés se aplican a nuestro derecho. Hay un sistema que se llama sistema sucesivo. Conforme a este sistema, la ley se entiende obligatoria gradualmente según la distancia existente entre el lugar en que ha sido promulgada y todos aquellos sitios o lugares en que debe regir. Nosotros tomamos la decisión del Código Civil chileno. El Código chileno determina un día por cada 20 kilómetros. En el Código mexicano, las leyes son obligatorias 3 días después de su publicación en el periódico oficial. Y para los lugares distantes de aquel en que se hace la publicación, se amplía dicho término a razón de un día por cada 40 kilómetros. Nosotros tenemos 2 meses. 2 meses. El sistema sincrónico o uniforme establece y dice que la nueva ley es obligatoria en todo el territorio del Estado una vez transcurrido determinado tiempo a partir de su promulgación. Así lo consagra el Código Civil italiano, el Código español. Pero nosotros adherimos a este sistema, sí, considerando obligatoria la ley, pero una vez transcurrido los 2 meses después de haber sido promulgada. Ahí sí, pasan los 2 meses de su promulgación y entonces la ley se presume conocida por todo el mundo, por todos. Mientras que en otros países es de 20 días, nosotros, o más, nosotros tenemos 2 meses. Entonces, la ley no obliga a nosotros, los administrados, sino en virtud de su promulgación. Que quede clarito. Promulgación. Bien. Autoridad de la ley. Vigente como se encuentre, la ley se impone a todas las personas y regula todas las relaciones jurídicas que por su naturaleza le quedan sometidas. ¿Y cuál es la finalidad de la ley? La finalidad de la ley es mandar, prohibir, permitir, castigar. Eso está en el artículo 4 del Código Civil. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Mandar, prohibir, permitir o castigar. El juzgador debe proceder según la ley y no según la bondad de la ley, según lo que él crea que es la bondad de la ley. Porque la autoridad de la ley es la expresión de la soberanía de la cual se deriva todo el derecho concreto. Entonces, si la ley ha sido dictada entre los límites precisos de competencia y formalidad, la ley es obligatoria. El ciudadano obedece el precepto contenido en la ley, aún sea irracional, aún considere que es injusto. Entonces tenemos que cumplir la ley sin indagar ni razonar si es justa o no. Por eso hay un aforismo del derecho romano que dice: dura lex, sed lex, stat prop ratione voluntas. Entonces, dura lex, sed lex, por más dura que sea, la ley es la ley. Entonces no tenemos por qué entrar a analizarla si es justa o no. Señor juez, que yo no la voy a cumplir porque esa ley a mí me parece injusta.
¿Hay extinción de la eficacia de la ley? Sí, sí la hay. La ley pierde toda eficacia obligatoria, tanto por causas internas como por causas externas. Causas internas intrínsecas por causas externas extrínsecas a la misma ley. Yo ayer les dije que como tenemos que ver la teoría general y el derecho procesal, entonces vamos a partir el estudio en dos. Son 20 días. Entonces los 10 primeros días se los vamos a dedicar al derecho en general y los otros 10 días restantes al derecho procesal. Entonces, es labor mía tratar de aprender lo más importante dentro de esos 10 días. Sí, es una labor muy difícil, porque en 10 días se debe enseñar lo que en otras universidades se gasta un año. Pero ustedes tienen que tener una formación jurídica lo más completa posible. Y entre otras porque ustedes pueden hacer la carrera de Derecho, cuando terminen esta, pueden iniciar el Derecho. Y entonces les hacen una evaluación y las materias que vieron en esta se las valen para Derecho. Entonces, hay unas causas por las cuales la ley pierde toda su eficacia. El vencimiento del término fijo. Entonces, el vencimiento del término determinado por el objeto o señalado por la misma ley para su vigencia, ese vencimiento trae la extinción o eficacia de la ley. Así sucede, por ejemplo, con las leyes transitorias, con los decretos que fueron dictados sobre arrendamientos urbanos o los que determinan la cuantía del salario mínimo diario o durante un determinado lapso. También por el agotamiento o por la consecución del fin que la ley se propuso. Por ejemplo, la ley de honores. Ya se agotó, se cumplió con el honor, se impusieron las correspondientes cruces de Boyacá, etcétera, etcétera. Entonces, por el agotamiento o consecución del fin que la ley se propuso. Hay unas causas externas o exógenas. Dentro de esa está la derogatoria. La derogatoria es la cesación de la vigencia de una ley en virtud de la presencia, el sentido y obligatoriedad de una nueva. Entonces, la derogación de la ley, se deroga una ley en forma expresa, en forma tácita o indirecta. Expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la anterior. Tácita o indirecta cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. Hay incompatibilidad entre una ley anterior y otra posterior. Si la ley posterior es particular, la ley anterior, si es general, se entiende modificada parcialmente. Si la ley posterior es general, puede ocurrir que la anterior quede totalmente derogada o que la deje vigente como excepción. Entonces, la ley posterior deroga la anterior. Cuando una ley general regula toda la materia de la que se ocupan varias leyes especiales, la ley especial deroga a la ley general. Si la nueva ley suprime por completo a la ley antigua, es totalmente, ¿no? En forma total.
se extingue pues la eficacia de la ley. Hay un tema supremamente importante que a cada rato se ventila en los estrados y en todas partes. Se pregunta uno, ¿y la ley es retroactiva? ¿La ley puede tener efectos hacia atrás, hacia el pasado? Entonces, ¿qué decimos sobre la retroactividad de la ley? Toda ley nueva se presume más justa, más adecuada que la anterior, por lo que es razonable aplicarla de inmediato, tanto a los hechos futuros como a los ya sucedidos. Las disposiciones posteriores derogan las anteriores. Este planteamiento genera un abierto conflicto entre la seguridad jurídica individual y social fundada en el respeto de las circunstancias y derechos nacidos y protegidos con la justicia de la nueva ley. Entonces, se dice pues que las leyes no son retroactivas. Entonces, en cuanto a la irretroactividad, decimos que la nueva ley solo rige desde su promulgación y se dispone que sea para el futuro, para el porvenir, es decir, para que produzca efectos ex nunc hacia el futuro. Entonces, a la nueva ley solo rige desde su promulgación y se dispone para el futuro. Una ley posterior no puede retrotraerse a nada anterior. Viene a regular consecuencias y relaciones jurídicas que se cumplan o se constituyan a partir de su vigencia. Antes no existe dicha ley. Entonces, hay criterios para establecer la irretroactividad de la ley. Varios han sido los criterios, los parámetros tomados por la legislación, la jurisprudencia y la doctrina para establecer la irretroactividad de la ley. ¿Cuáles han sido esos criterios o parámetros? El criterio de autoridad, teoría tradicional. Tengan en cuenta lo siguiente. La ley es retroactiva si afecta derechos adquiridos. La ley es retroactiva cuando afecta derechos adquiridos. Y no lo es cuando no los afecta. Entonces, eso está desde el derecho romano. La ley es retroactiva cuando afecta derechos adquiridos. Y si no los afecta, entonces la ley no es retroactiva. Ese es el criterio o la teoría tradicional. Pero la ley no puede ser retroactiva. Hay unos criterios para poder decir que la ley no puede ser retroactiva. Un criterio, una razón, por razón del orden público. Bajo este aspecto del orden público, decimos que los asociados, nosotros, debemos tener confianza y seguridad en la ley vigente conforme a la cual hemos celebrado negocios jurídicos. Cumplimos ya las obligaciones contraídas y ejercitamos otros derechos. Entonces, el efecto retroactivo de la ley altera el orden jurídico y social, puesto que modifica los efectos y situaciones ya consolidadas bajo la ley antigua.
entonces la seguridad jurídica y la autoridad de la ley van a ser reemplazados por la arbitrariedad, por la jerarquía, como quiera que la ley es posterior a la conducta o acción. La recta razón impone la irretroactividad. Pero atrás decíamos que la ley es retroactiva si afecta derechos adquiridos. ¿Y qué entendemos por derecho adquirido? Por derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquel derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de él y que por lo mismo no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente. Entonces, vamos a suponer que sale una ley que dice que los estudios técnicos como la carrera de ustedes ya no es de 1 año, sino de 3. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando ustedes se matricularon a ver criminalística, la universidad les dijo 1 año. Sobre ese aspecto, díganme, ¿qué tiempo se necesita para que ustedes salgan técnicos en criminalística? ¿Cuál es el tiempo? ¿Alguien sabe? No hay nadie pendiente de esta clase. ¿Cómo Un así, año. profe? O sea, ¿solo el técnico? El técnico, Sí. 1 año, Exacto, ¿cierto? señor. ¿A ustedes qué les dijo la universidad? Que era 1 año en total. Sin, pues, sin- 1 año para salir técnicos en criminalística, ¿cierto? Sí, técnicos profesionales en criminalística. Técnicos judicial y criminalística, sí, señor. Entonces imaginémonos que viene una nueva ley y dice, no señor, ya ustedes no van a salir en 1 año, ustedes van a salir graduados en 4 años o en 3 años. ¿Qué pasa con esa nueva ley? Les volteó a ustedes, todo se les puso patas arriba, ¿cierto? Entonces resulta que cuando ustedes empezaron a estudiar, adquirieron un derecho a ser graduados si cumplían con todos los requisitos después de 1 año, mínimo 1 año. Entonces, ese derecho no lo tienen, pero está en vía de constitución. Entonces, la ley no puede vulnerar derechos adquiridos o en vías de constitución. Y por derecho adquirido, les repito, ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquel derecho que ha entrado al patrimonio de una persona natural como ustedes, o puede ser jurídica, que hace parte de él y que por lo mismo no puede ser arrebatado o vulnerado por quien creó la ley. Entonces, el legislador, si saca una ley y con esa ley vulneramos o quebramos un derecho adquirido, entonces esa ley no tiene vigencia, porque la ley tiene que respetar los derechos adquiridos o en vías de constitución. Ese derecho en vía de constitución también se puede llamar como mera expectativa, que la mera expectativa la encontramos en el artículo 17 de la ley 153 de 1887. Entonces la mera expectativa sí
es una esperanza, es una posibilidad, es la, digamos, la razón de ser, la razón por la cual ustedes entraron a la universidad, la esperanza, la posibilidad de ser profesionales en criminalística, profesionales en derecho, después de un año, después de 4 años, 5 años. Entonces, la ley que vulnere los derechos adquiridos es una ley inconstitucional. Entonces, la ley no tiene efecto retroactivo. No hay excepción a esta regla que la emite el artículo 24 de la Constitución Nacional. Miremos. Artículo 24. Busquemos. Yo lo tengo como artículo 24. Vamos a ver si lo encuentro más adelante. Dentro de esta idea tan amplia de que la ley que vulnere los derechos adquiridos es inconstitucional, el artículo 13 del Código Civil, déjenme, yo voy aquí por el código, que lo tengo aquí a un lado. Este artículo fue derogado por el artículo 49 de la ley 153 del 87. La ley no tiene efecto retroactivo. No hay otra excepción a esta regla y la que admite el artículo 24 de la Constitución Nacional para el caso de que la ley posterior en materia criminal imponga una menor pena. Entonces, definitivamente, la ley es inconstitucional y la ley es retroactiva cuando vulnera derechos adquiridos. Porque es que una ley puede tener efectos al pasado sin ser inconstitucional, siempre y cuando no vulnere derechos adquiridos. Entonces, el legislador puede señalar efectos retrospectivos a una ley para crear derechos, pero no para violar derechos.
este orden. Entremos ahora a ver un concepto muy interesante, que es la de los derechos subjetivos y los derechos objetivos. Derecho subjetivo, en esto un gran jurista, Rudolf von Jhering, aclaró y nos dijo que derecho subjetivo es todo lo que garantiza la vida de la persona, todo lo que ayuda a satisfacer las necesidades y a conseguir los fines del hombre. El poder de obrar en satisfacción de los propios intereses garantizados por la ley. Es el interés jurídicamente protegido. Entonces, el ordenamiento jurídico protege el interés o la aspiración del hombre para satisfacer sus necesidades espirituales o materiales. Entonces, el titular de ese interés tiene acción para pedir y obtener del Estado, por medio de un juez, la protección y remoción de los obstáculos puestos o derivados del hombre para el estorbo del cumplimiento o de la realización de esos derechos subjetivos. Entonces, el hombre por sí mismo no puede proteger sus propios intereses, pero entonces sí puede acudir al juez en defensa de sus derechos. El derecho subjetivo es el poder jurídico que tiene una persona. Esto es toda situación que permite y posibilita a la persona para obrar o actuar, es decir, facultar, ¿no? Para obrar o actuar de una determinada manera, protegida por el ordenamiento jurídico contra quienes están obligados a respetarlo. Es la posibilidad de hacer u omitir lícitamente algo. Entonces, los derechos deben ser respetados por todos. No hay derecho sin deber, que todos están obligados. Miren, ¿de qué sirve el derecho a la vida si no hay normas que protejan ese derecho a la vida? Entonces, el derecho a la vida tiene que ser respetado por todos. El honor, la integridad, la propiedad, el parentesco. Entonces, todos los derechos, la ley tiene entonces, tiene esa parte que la ley se hace para respetar, hacer respetar los derechos. Los derechos subjetivos se conciben como las condiciones de vida individual y social sin las cuales el ser humano no puede permanecer ni puede realizarse como tal. Hay una
una forma de denominarlos. Han sido varios los nombres o nomenclatura que ha sido empleada por la doctrina y la jurisprudencia para designar los derechos subjetivos. Entonces se habla de los derechos y deberes del hombre. Derechos y deberes del hombre. Esto, ¿dónde apareció? ¿Cuándo apareció? Es la denominación atribuida al abate Gregor, quien propuso a la Asamblea Nacional Francesa de 1789 una declaración de deberes complementaria a la Declaración de Derechos. Una declaración de deberes complementaria a la Declaración de Derechos sobre la obligatoriedad, sobre la facultad de respetar, de cumplir con eso. Entonces, repito, derechos y deberes del hombre aparece o fue propuesta a la Asamblea Nacional Francesa de 1789. Al lado de esa declaración, una declaración de deberes complementaria a la Declaración de los Derechos del Hombre, sobre la consideración de que todo derecho tiene un correlativo deber, pero estimando que los deberes se encuentran implícitos en los derechos de los cuales provienen. Entonces, por eso se tuvo como suficiente la denominación Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hay otra serie de derechos que también se protegen mucho, los llamados derechos humanos. Oiga, pero un momentico, doctor, todos los derechos son humanos. Sí, esta denominación es poco significativa porque en verdad todos los derechos son humanos y si se han empleado ha sido para designar un grupo específico de derechos humanos por antonomasia. Entonces, pero ya hablamos, se viene cacaraqueando mucho los derechos humanos. Entonces, están esos derechos, la teoría de los derechos subjetivos. Y el derecho objetivo, como su nombre lo dice, es el que está en los códigos. En los códigos. Está ahí en forma objetiva. Esos derechos subjetivos, pues son derechos civiles, públicos, políticos y sociales. Derechos civiles son los que se refieren a los aspectos fundamentales de la persona. Tienen garantía constitucional, legal y procesal. Integran una amplia categoría. Por ejemplo, el derecho a la intimidad personal. Entonces, ese derecho encuentra garantía
frente a su violación por los particulares o por los agentes del Estado. Derecho a la seguridad personal. Entonces, la garantía comprende la aplicación misma de la ley por el juez, el derecho a la seguridad económica, el derecho de libertad económica, derechos públicos, o sea, todos aquellos que confluyen o inciden en la formación y expresión de la opinión pública, libertad de pensamiento, de reunión, de información, libertad de asociación. Los derechos políticos, los derechos sociales. Derechos sociales y culturales, económicos y culturales. Pero hay unos derechos subjetivos que se llaman derechos subjetivos privados. Entonces, en el campo del derecho privado se distinguen los derechos personalísimos, familiares, patrimoniales o extrapatrimoniales. Esos derechos personalísimos también se conocen como derechos de la personalidad, derechos fundamentales o derechos humanos. Constituyen las prerrogativas o facultades que permiten a cada ser humano el desenvolvimiento, desarrollo de sus naturales aptitudes físicas y espirituales. Como dentro de esos podemos contar la vida, la integridad, la libertad personal, la libertad de conciencia, la libertad del trabajo. Esos son derechos subjetivos, derechos personalísimos. Hay derechos familiares. Entonces, en la familia coexisten las relaciones personales entre los cónyuges, las relaciones entre los padres y los hijos, que se llama patria potestad, las relaciones patrimoniales de los cónyuges, sociedad conyugal. El 180 del Código dice que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Entonces esos son derechos familiares, derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, derechos reales, derechos personales o de crédito, derechos universales. Todos esos son derechos subjetivos. Esos derechos subjetivos hay que respetarlos. Bueno. Dentro de los temas que deben verse está el de la capacidad y la personalidad jurídica. La capacidad. La capacidad constituye una presunción. Se dice que todas las personas somos capaces, es decir, la capacidad es una aptitud, es la condición para ser sujeto de derechos y obligaciones, sujeto de derechos y deberes jurídicos. Entonces, la capacidad jurídica es el reconocimiento que el derecho hace de las condiciones naturales y de los intereses dignos de protección radicados en una persona. Esa es la capacidad. La capacidad, atributo para ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Alguien habló ahí? Entonces, la capacidad se presume, la capacidad no se prueba. Toda persona se presume legalmente capaz. Entonces, ¿qué es lo que se demuestra? Lo contrario.
la incapacidad. Es como la inocencia, es otra presunción. Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. A veces en la fiscalía o en los juzgados hay una pregunta estúpida, una pregunta que, por Dios, viene una persona y es llamada a indagatoria o llamada a una declaración. Rinde la indagatoria, rinde la declaración. Y entonces viene el funcionario cuando termina. ¿Y usted cómo se declara? Entonces, o culpable o inocente, ¿no? Entonces la respuesta es, ¿cómo me debo declarar? Inocente. Me cobija la presunción de inocencia. ¿Cómo se declara? Inocente. Pruébeme lo contrario, usted juez, usted funcionario investigador de fiscalía. ¿Cómo me declaro? ¿Cómo se considera? Inocente. Entonces el deber suyo es probarme lo contrario. Entonces, la inocencia es una presunción, como la capacidad es una presunción. Toda persona se presume capaz. Bueno. Todos estos temas. Bueno, cuando hablamos de persona, entendemos que todo derecho subjetivo supone un sujeto. El derecho subjetivo es propio de la persona. Toda persona tiene derechos subjetivos. Pero entonces la persona puede ser natural, física o jurídica. Entonces hay personas naturales y personas jurídicas. Entonces, persona natural, desde el punto de vista biológico y metafísico, persona significa el hombre. Y desde el punto de vista jurídico determina todo ente capaz de derechos y contraer obligaciones. Entonces, persona es el hombre, pero desde el punto jurídico, persona es todo sujeto capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces, la persona natural tiene que tener un principio y un fin. ¿Cuándo hay persona? ¿Cuándo existe la persona? La persona comienza desde la concepción en el seno materno. La concepción. Pero la personalidad
tiene como punto de partida el nacimiento. Entonces, tiene aquí un problema grande de fondo. ¿Cuándo se es persona? Entonces, cuando nace y sobrevive un instante, persona. Miremos el Código Civil. Vamos a ver si es el artículo. Persona jurídica es artículo 633. Perdón. Dice la existencia, artículo 90, la existencia legal de toda persona, principio al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muera en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputa no haber existido jamás. Entonces, el principio, es decir, la existencia legal de toda persona, principio al nacer. Pero entonces aquí hay un problemita. Si la criatura no ha nacido, entonces no la protegemos porque todavía no es persona. Este es uno de los grandes problemas. Porque es que mientras no nace la criatura, pero está en el vientre materno, tenemos que decir que no tiene existencia legal, porque la existencia legal principia al nacer. Y entonces, esa persona que está en el vientre materno
no se defiende. Claro que sí, hay que defenderla. Y entonces los romanos establecieron un derecho que se llamó jus pro nasciturus habetur. Y el Código Civil acogió ese principio del jus pro nasciturus habetur. Y el Código Civil nos dice en el artículo 91 que la ley protege la vida del que está por nacer y el juez en consecuencia tomará a petición de cualquier persona o de oficio las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Entonces, ¿cuándo se es persona? Cuando se nace. Es decir, la existencia legal de toda persona principia al nacer. Cuando se separa completamente del claustro materno, es decir, cuando se corta el cordón umbilical. Ahora, la criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada, la ley dice que se reputa no haber existido jamás. Y entonces, esa criatura que está en el vientre, como todavía no es persona, porque no ha nacido, no se protege. Sí. Entonces, hay un derecho consagrado en el artículo 91 que trata de la protección del que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. Por eso es que el aborto es condenable. El aborto es un delito. Y ese es el problema hoy reinante en todo el mundo. Las mujeres defendiendo su derecho al aborto. Vamos a hablar de eso más adelante. Hablan del derecho que tiene la mujer de abortar. El derecho. Es que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. Tiene derecho de abortar. Sí, esos son los derechos de la mujer. Y no hay derechos del que está por nacer. Y esa persona que está ahí, que no puede hablar, que no se puede defender, no tiene derechos. Claro que sí. Entonces, esa criaturita tiene derecho a la vida, a la vida. Por eso el aborto es un delito. No es un derecho de la mujer. Es que yo tengo derecho a abortar. No, señor. Hay casos autorizados por la Corte en que se autoriza el aborto. Pero ya estamos en un degeneramiento terrible y es de que la mujer tiene derecho a abortar cuando le dé la gana porque es dueña de su cuerpo. Entonces, el derecho a la vida de ese ser que tiene ahí, que está vivito, que tiene vida, que es un ser que siente, es un ser sintiente. Entonces, ese pobrecito ser que no puede defenderse, entonces lo matamos. Lo matamos porque la mamá tiene derecho al cuerpo. Entonces tiene derecho a matar a la criatura. Uy, ese es un punto muy difícil, muy controvertido, en el que estamos sumergidos en todo el mundo, todas las legislaciones del mundo. Bueno, muchachos, yo quiero cortar aquí. Me faltan como 10 minutos para las 10. Vamos a dar por terminada esta clase y continuaremos entonces mañana. Entonces, que tengan una feliz noche. Que descansen. Muchas gracias, profe. Sí, señor. Igual, Profesor. profe, descansa. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Chao. Chao. Chao, profe. Bueno, gracias.